Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches a todos los televidentes de este programa cristiano. Este programa nos lo ha colocado el Señor Dios Todopoderoso para venir a traer a todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios, la cual es importante que todos nosotros estemos constantemente y perseverando en busca del conocimiento de Dios, porque de tal manera dice la palabra de Dios, amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor nos ha mandado aquí a hablar de ese poder que trajo su Hijo Jesús Cristo a nosotros, y quien dio la vida por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores. Y hoy nosotros estamos aquí como guardas en este lugar, en esta casa, llevando el mensaje de la palabra de Dios, que puede en un momento dado transformar tu vida, si tú dispones tu corazón ahí donde tú estás. Vamos a orar para dar inicio a la palabra de Dios, que es verdaderamente la fuente de vida que todos necesitamos en nuestros hogares, en nuestras casas, que somos cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias, bendito Señor, Dios Todopoderoso, nombre de Cristo. Delante de ti colocamos este lugar, Padre, y este lugar, Señor, de televisión, estos medios, Padre, los cuales tú colocas para que tu palabra llegue, Señor, a los hogares. Corazones. Tú eres el que dispones el corazón de los que están allí escuchando con atención, Señor. No somos nosotros, Señor. Tú eres el único que conoces toda la palabra y sabes a quién envía, Señor, su mensaje. En tu nombre, Señor, nosotros estamos aquí cumpliendo, Señor, tu palabra, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Gracias te damos, en Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Isaías 62, 6. Hay una porción que nos recuerda el Señor a través del profeta Isaías 62, 6, donde nos dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis del Señor, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Amén. Juró el Señor por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Hoy nosotros vemos en la palabra de Dios que el pueblo de Dios continuamente, como dice en el libro de los Salmos, continuamente está pidiendo misericordia al Señor, porque Dios lo sacó de allá, de la esclavitud, donde estábamos casi todos allí muertos en delitos y pecados, y Jerusalén, su pueblo, que hoy somos nosotros, a pesar de esa misericordia de Dios que hizo a través allí de Moisés, de sacarlos de la esclavitud,
volvieron otra vez a caer, volvieron otra vez a como andaban anteriormente, sin Dios, sin ley y sin guía. Así está el pueblo de hoy en día. Continuamente dan la espalda al Creador, dan la espalda al Dios que lo puede todo. Por eso nos habla de estos muros. Toda casa, todo castillo tiene unos muros que la protegen contra los ladrones, ¿sí? Contra los vientos huracanados, contra los ataques de guerrilla, contra toda maldad. Siempre es el significado de protección que tenemos nuestras casas, tantos las materiales como nosotros como casas espirituales. Dios nos ha colocado muros y antemuros, dice el profeta Isaías, muros y contramuros, contra potestades, contra huestes de maldad que hay en las regiones celestes, que continuamente vienen ¿a qué? A atacar a su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a caer donde estábamos antes, en esclavitud, estábamos en servidumbre, pero vino esa luz a través de Cristo Jesús en nuestras vidas, y Él nos sacó de allí donde estábamos muertos y en delitos y pecados, y nos rescató. Y hoy estamos nosotros aquí como guardas, recordando a todos ustedes y recordándonos a nosotros mismos que todo no fue en vano, que continuamente tenemos que estar perseverando en llevar esta palabra a todas las naciones. Hoy estamos nosotros aquí, mañana van a estar otros hermanos también que el Señor los va colocando, o nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Dice que sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Es un mandato, es una orden que Dios nos da cuando tenemos la palabra de Dios. De día y de noche, continuamente, tenemos que estar llevando ese mensaje, porque es la única forma que poder nosotros ser restaurados, recuperados de la servidumbre, recuperados de allí, de estar totalmente abatidos, llenos de angustia, llenos de miedo, llenos de temor, porque no tiene un trabajo, o porque está enfermo en esa cama, ¿sí? O porque tiene problemas financieros. Ahí están las angustias, ahí están las grandes dificultades que coloca el enemigo en nuestra vida para tocarnos, para voltearnos nosotros la forma de pensar. Pero Dios, que es tan grande y misericordioso, nos dice que de día y de noche, si nosotros como guardas perseveramos en su palabra, Él es el que pelea por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Dice, no callarán jamás. Esto es continuo. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Y eso lo vamos viendo en el transcurrir de nuestros días, de nuestra vida. Hemos visto cómo pasan corrientes de toda clase, de ríos, de toda clase de problemas que hay en el mundo, pero nosotros estamos allí firmes. A pesar de los problemas y las dificultades, Dios nos levanta y nos tiende esa mano y nos dice, no temas, que así como estuvo con Moisés, así estuvo con Josué, así estará con nosotros. Los que os acordáis de Dios, no os reposéis. Ahí nos recuerda, los que os acordáis. Si tú en un momento dado recibiste esta palabra hace 5, 10, 15, 20 años y de pronto hasta hoy la estás oyendo, tenés que volver a las Escrituras, tenés que volver a buscarlo a Él y traer a la memoria la palabra de Dios. Si os acordáis, entonces no hay reposo, hay que llevarla continuamente para poder nosotros verdaderamente recibir todos los beneficios que nos habla allí en el Salmo 103, que dice la palabra de Dios, que Él es el que
No te olvides de ninguno de tus beneficios. Es el que sana todas nuestras dolencias, el que se sacia de bien nuestra boca para que nos rejuvenezcamos como el águila, ¿sí? Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, dice ese Salmo 103. Por eso hoy Él nos recuerda, no debemos reposar, recordarnos de todo lo que nos ha hecho a través de nuestra vida, desde que estamos en el conocimiento de la palabra de Dios, y hoy nos está recordando que somos como guardas para llevar a ustedes ese mensaje de que tampoco deben de reposar. Si usted tiene la palabra de Dios, debe también de llevarla a otro, porque la palabra de Dios es vida, y eso es lo que nosotros tenemos en este lugar. Traemos palabras de vida. Para eso Él nos coloca aquí como guardas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano, buenas noches, porque verdaderamente el Señor nos llama, es para que nosotros seamos obreros dignos de no avergonzarnos. Nuestra casa tiene que estar primero limpia, lavada con la sangre de Cristo, ser renovados, porque ahí dice que debemos de acordarnos de día y de noche, tener una mente llena de la presencia del Señor, porque Él es el que nos renueva, nos da una nueva vida, un nuevo corazón, nos saca de esa parte terrenal que nosotros teníamos fijaciones y ahí no salíamos, teníamos fascinaciones y nosotros estábamos cautivos, muertos en delitos y pecados. Por eso el Señor nos llama a aquellos que el Señor ha llamado a ser renovados, a ser lavados, a ser obreros del Señor, a que anuncien, como dice la palabra de Dios en Isaías, anuncien con poder esa palabra de Dios de día y de noche, porque si el Señor no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. Y el Señor nos llama es para que edifiquemos, para que crezcamos en el Señor, en la palabra de Dios, para que nosotros vamos saliendo de ese pecado que nos asedia, porque dice que de día y de noche debemos estar guardados y protegidos, porque tenemos un enemigo en este lugar, que es el adversario, el diablo, el cual nos pone tropiezos y adversidades para que tú no te levantes del polvo de la tierra y quedes solamente con la parte terrenal, mas no tengas la parte espiritual que Dios nos regaló a través de Cristo. Con su muerte nos salvó del pecado y la muerte, y nos redimió de todas esas maldiciones para que nosotros nos levantáramos, porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos, estábamos en cautiverio, no podíamos avanzar, estábamos en las tinieblas. Por eso el Señor hoy nos habla que hemos de anunciar, y como verdaderos obreros del Señor debemos de trabajar en esa obra del Señor, porque el Señor dice que no solamente de pan vive el hombre, de la parte terrenal en el cual está metido todo el mundo, sus deseos, las cosas que no te dejan ver verdaderamente la parte espiritual. Estás como con un velo, con una venda, y tu mente está entenebrecida, está en tinieblas. No ha llegado esa luz para que te despierte y salgas del polvo de la tierra y te sacudas. Por eso el Señor dice que nos acordemos del Señor, y para acordarnos del Señor tenemos que tener presente ese poder de Dios en nuestro espíritu, en nuestra mente, ser renovados y ser limpiados con esa sangre preciosa del Señor, para poder que nosotros tengamos al Señor verdaderamente tomando el espacio en nuestros pensamientos, que es donde nosotros somos alejados de la sincera fidelidad de Cristo por cosas terrenales. El Señor dice que nosotros no teníamos nada de fe. La fe viene a través de la palabra de Dios, a través de oír la palabra de Dios. Por la fe vamos entendiendo y vamos creciendo, como dice el Señor, vamos edificando nuestra casa. Nuestro santuario debe ser santo y limpio delante del Señor, y esa casa es cada uno de nosotros. Usted que está allá presente, oyendo la palabra de Dios, a través de recibir esa fe que viene al oír la palabra de Dios, vamos recibiendo la enseñanza del Señor y vamos creciendo en la parte espiritual, para que nuestra parte que tanto nos hace daño, nos lleva a la angustia, porque somos débiles en la fe, nos lleva a nosotros a tener muchas cosas que nos alejan del Señor, por estar pensando primeramente en las cosas de la tierra y no en las cosas del Señor. Dios nos insta hoy para que podamos
verdaderamente colocar atención al mensaje de la enseñanza que nos da Él a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, el pensamiento, discierne el conocimiento, dice el Señor, entra a tu corazón, y esa palabra poderosa y viva es la que hace efecto en tu corazón, porque es viva y eficaz. El verbo se hizo carne en nosotros y mora en nosotros a través de nuestro espíritu, de la mente, a ser lavado y limpiado. Por eso somos casa del Señor, y Dios quiere que nuestra casa sea edificada con la palabra del Señor, para que nosotros podamos resucitar aquí, en este lugar, y tener la vida eterna más adelante, porque el hombre solamente tiene una parte limitada, que solamente anda con la parte del cuerpo y el alma, pero no ha activado la parte espiritual, que viene a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que es en espíritu y en verdad. Debemos de ser adoradores al Señor, porque todo el mundo dice que tiene a Dios, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, sino el que hace su santa voluntad. Y la voluntad de Dios no se hace sino a través del Espíritu Santo. Puedes tener tu casa con la palabra de Dios, pero el aceite, ¿dónde está? El aceite es la parte espiritual que nos lleva a poner por obra la palabra de Dios, agradar a Dios, adorar a Dios y servirle a Dios. Y nosotros tenemos esa parte espiritual porque nosotros venimos a esta tierra a ser probados. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y nuestro pasaje es transitorio por este lugar. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores. Son malos días, malos debido a que estamos alejados de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento y la inteligencia, que es el temor a Dios. Por lo tanto, nuestro corazón se llena y se turbia de maldad, el cual es engañoso. Por eso el Señor quiere que recibamos la palabra de Dios, para haber un nuevo nacimiento y renacer a través de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos viene a través de Ezequiel 36. Vamos a leer unas porciones de Ezequiel 36 que nos habla cómo debe ser nuestra casa, cómo debe ser nuestro templo, el cual es de Dios y no de nosotros, para que hagamos su voluntad. Ezequiel 36, hermanos, puede leer desde el 24, que habla el Señor sobre qué es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros, el Señor nos da esa oportunidad de tener un nuevo conocimiento, un nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios, a través de Cristo. El que está en Cristo, dice, cuando llegamos a conocer esa parte espiritual a través de Cristo, que vino a darnos el entendimiento para conocer el verdadero Dios, porque nosotros estábamos lejos de la ciudadanía del Señor, porque nosotros le decíamos a dioses cosas hechas, cosas terrenales, idolatrábamos esas cosas y creíamos que ese era nuestro Dios. Estábamos lejos de esa parte del conocimiento, de la parte espiritual, que Cristo vino a despertarnos y a darnos la luz, para que todo entenebrecimiento se fuera de nuestra vida, de nuestra casa, y nos da la oportunidad de tener una nueva creación, un nuevo conocimiento en el Señor, para que nosotros verdaderamente podamos poner por obra la palabra de Dios y limpiar nuestro corazón y nuestra mente de esas obras de muerte, que solamente Cristo lo pudo hacer en la cruz, y nos redimió de todas esas maldiciones, porque fue inmolado por nuestros pecados, para darnos su Santo Espíritu, para que nosotros venciéramos los oprobios en esta tierra y todo lo que nos iban a hacer a través
de la muerte de Cristo, el pecado fue vencido por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros no siguiéramos en esa parte de la esclavitud. Pero vemos cómo la gente rechaza ese llamamiento del Señor, que nos llama a darnos la sanidad, la medicina, nos llama a que nosotros cambiemos, nuestro espíritu sea renovado en un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, para que nosotros podamos agradar a Dios y agradar también el tiempo que estamos en esta tierra a nuestro prójimo y amar a nuestras familias verdaderamente, no ser hipócritas con la familia, no ser nosotros engañosos, mentirosos. En la misma familia comienza la raíz donde se pierde la familia o la familia sale adelante y se prospera, es a través del sacerdote que viene a través del padre de familia, dado que el padre debe tener la parte del Señor, la parte espiritual, para que sea un buen ejemplo, para que tenga autoridad sobre sus hijos y sus hijos no se vayan a perder. Esa parte de la palabra de Dios se ha perdido, esa parte espiritual, porque desechamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la palabra de Dios verdadera, que vino a que nosotros nos pudiéramos levantar de este valle de la muerte, de este valle de lágrimas, de este valle de angustia, de desesperación, de hambre que hay, de miseria, de ruina. Todo esto el Señor lo venció para que nosotros con ese nuevo nacimiento y ese nuevo corazón pudiéramos nosotros ser más que vencedores y pudiéramos tomar dominio de las cosas terrenales. Las cosas hechas no pueden ser más que Dios. Dios hizo el vaso por fuera, pero hizo también el vaso por dentro, pero tenemos que ser limpios. O el vaso de nosotros, o el templo, o la casa, somos cada uno de nosotros, y ese vaso es limpio a través de la sangre de Cristo que derramó. En Hebreos 9 dice la palabra de Dios, dio su vida por nosotros y limpió nuestra conciencia de obras de muerte, o sea, nuestra mente, nuestro corazón, que estaba alejado de la sincera fidelidad de Dios, fue llenado del poder de Dios para que nosotros fuéramos íntegros y tuviéramos la parte espiritual, cuerpo, alma y espíritu, y pudiéramos gozarnos de todas las cosas creadas que Dios hizo para nosotros. Pero mientras que nosotros no tengamos esa parte espiritual, vamos a tener muchas desgracias, mucho llanto, mucho por el pecado, porque el pecado nos lleva a la ruina, nos aleja de Dios. Pero Cristo hizo esa obra redentora para que todos llegáramos al Señor. Dice la palabra aquí, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. O sea, volver en sí, dice el Señor. O sea, que podamos tomar dominio y posesión de toda nuestra parte terrenal, espiritual, es cada uno de nosotros. El Señor es el único que puede hacer esa obra redentora en nosotros y nos recoge donde estábamos nosotros lejos de la ciudadanía espiritual y nosotros teníamos solamente una parte terrenal, éramos almas vivientes, dice el Señor. El primer hombre es de la tierra, alma viviente, más el postrer hombre es espíritu vivificante venido del cielo. Entonces esa parte espiritual Cristo nos la trajo para que nosotros pudiéramos ser verdaderamente recogidos de esa parte de cautiverio donde estábamos nosotros, alejados completamente y lejos de la ciudadanía espiritual, como decía la palabra de Dios, lejos de Israel. Israel es la parte espiritual y Dios vino a través de los judíos, vino Cristo para que nosotros también pudiéramos tener por fe, entrar a la salvación y recogernos de donde estábamos cautivos nosotros en el pecado y alejados de esa ciudadanía espiritual. Y dice el Señor, el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua limpia ya es el único que nos puede lavar con esa verdadera agua, porque estábamos sucios, nosotros éramos vasos sucios y llenos de ira, dice el Señor, éramos vasos llevados como a la muerte, dice el Señor, que éramos ovejas llevadas al matadero, porque nosotros no teníamos la parte de la salvación, que vino Cristo a traérnoslas y nos limpió de toda esa descendencia pecaminosa a través de lo terrenal, que nosotros estábamos, esa genética, esa generación, estábamos nosotros muertos en pecados y en delitos, y Dios nos resucitó a través de ese nuevo nacimiento que viene a través de Cristo. Es el milagro más grande que puede haber para nosotros que somos terrenales, es que Cristo murió por nosotros, pagó por nosotros nuestros pecados, nos limpió, nos lavó de obras de muerte y nos presenta al Padre ya limpios, para que podamos un día presentarnos delante de Él. Amén. Amén. Siga. Gloria a Dios. Sí, esta parte que el Señor nos muestra aquí nos recuerda también un ejemplo que nos da a través de Nicodemo en el libro de Juan, en Juan 3, ¿sí?
Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo mismo que está diciéndonos aquí en Ezequiel, cuando dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es necesario que en la venida de nuestro Señor Jesucristo haya un cambio en nosotros. Nicodemo, que era un hombre de allí, de la ley, no entendía, porque le responde: ¿cómo un hombre viejo tiene que entrar al vientre de la madre? Dice el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Todo, a pesar de que tenía el Torá o las escrituras, la ley allí, no entendía que tenían delante de él al mismo Cristo Jesús, al mismo Dios hecho carne. Ahí lo tenían, y Dios le estaba diciendo que tenía que verdaderamente nacer de nuevo. ¿Y ese nacimiento en qué consistía? En ese cambiar de mente, cambiar esa mente carnal en la cual él estaba todavía allí en ese momento, a pesar de que tenía al mismo Dios hecho carne a través de su Hijo, Cristo Jesús. Así es hoy la humanidad. Todo lo llevan a lo material, cuando todo el cambio radica en el cambio de mente, en el espíritu de la mente, para poder nacer de nuevo. Allí es donde radica el verdadero arrepentimiento, que es la llamada en el griego metanoia, ¿sí? Que es el cambio de mente. Ahí está la verdadera transformación del ser humano. Cuando nosotros, el mismo Dios llega a nuestra vida, cuando creemos verdaderamente que hay un Dios que nos hizo con su poder, con su infinita misericordia, que nos transformó, que nos sacó de servidumbre, que Él quiere siempre hacernos bien, y que nosotros reconozcamos que verdaderamente Él dio la vida por todos nuestros pecados, por todas nuestras injusticias que nosotros cometíamos delante de Él por falta del conocimiento de Dios, como dice allá en el libro de Oseas, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ahí estábamos nosotros también metidos, falta de conocimiento, y estábamos como Nicodemo en cosas materiales, que es que tengo que nacer, meterme al vientre de mi madre otra vez para nacer de nuevo. No, la palabra de Dios, hermano o hermana que usted que está oyendo, toda es espiritual. Por eso hoy hay tantas religiones, porque la han cogido como una cosa de negocio. Y ninguna religión, dice Santiago, ninguna religión te salva, sino el verdadero arrepentimiento en Cristo Jesús, verdaderamente la transformación en el espíritu de la mente, donde dice Efesios 4:22, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Allí radica verdaderamente el cambio de nuestras vidas. Cuando comenzamos nosotros a crecer espiritualmente, con ese cambio que Dios nos da, comenzamos a ver lo espiritual, Dios se encarga de nuestras cosas materiales, nuestras preocupaciones materiales, que es lo que nos aflige, lo que nos angustia, lo que nos lleva al deterioro, lo que nos lleva a enfermarnos. Todas las enfermedades están en el cuerpo humano, pero se activan cuando nosotros las activamos por las preocupaciones materiales, por lo que vemos, por lo que oímos, pero no oímos la palabra de Dios, que es la contraparte, la que te va a dar verdaderamente la paz y la tranquilidad que tu ser necesita para que estés verdaderamente en paz con nuestro Creador. Es allí donde nosotros debemos verdaderamente reconocer que hay un Dios grande y maravilloso, que es el que nos hizo y nos formó y nos sacó. Por eso Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu. Acá nos estaba hablando de agua limpia, y dice que de mi interior brotarán ríos de agua viva. No es el agua
que corre a través del grifo, de la llave. Esa es la agua material que también la da Dios por el conocimiento, porque es un elemento vital en nuestra vida. Dios nos habla aquí de la palabra de Dios. Cuando ella entra, esos ríos de agua viva limpian toda la inmundicia y toda la basura que hay en el espíritu de la mente. La mente es un espíritu, y ese espíritu hay que atacarlo con el espíritu de Dios, con el poder de la palabra de Dios, que es la única que nos limpia. Esos ríos de agua viva que salen de él es la que nos dice aquí en el 27, ¿no? Sí. En el 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia, de Ezequiel 36, 25, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Habla de ídolos. Hay ídolos en el espíritu de la mente, hay ídolos, ¿sí? Futbolistas, hay la misma familia, los niños, los hijos, el carro, la casa, cosas materiales, poder. Son ídolos, son cosas que el ser humano quiere alcanzar en su forma limpia de vivir, sana de vivir. Pero sin Cristo es imposible uno alcanzar verdaderamente estas metas y llegar uno en paz, porque las puedes alcanzar, pero así como las alcanzas sin el poder de Dios, se te pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Todo dice el Señor que es mejor adquirir sabiduría que la plata, que el dinero. Si tú tienes sabiduría, puedes manejar el dinero con inteligencia para que ella perdure y puedas tú hacer verdaderamente la obra que tú quieres, para que seas prosperado en todas las cosas que el Señor quiere. Él quiere es bendecirnos. Nosotros somos los que desechamos las bendiciones de Dios por falta de ¿qué? Del conocimiento, por falta de buscarlo a Él a través de las Escrituras, que es donde nos da verdaderamente el poder y el ánimo para nosotros seguir a encontrar todas esas riquezas, porque nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Amén. Amén. Entonces Dios nos está hablando que nosotros debemos de arreglar es verdaderamente nuestra casa, nuestra mente, nuestros pensamientos, porque nosotros vamos a va a haber un juicio para nosotros, dice Hebreos 9:27, dice que el hombre morirá una sola vez. Eso no hay ni reencarnación ni cosas raras que se inventan las religiones. Morirá una sola vez y llegará el juicio, y nosotros todo lo que hagamos en nuestro templo, en nuestra casa, en nuestro santuario, sea bueno o malo, va a estar delante del Señor. Por eso es bueno tener un buen abogado, para que la sangre de Cristo nos limpie de todas de nuestras inmundicias, de todos los ídolos, porque nuestra mente está partida. El Señor dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno solo es. Nuestro corazón debe estar centrado en el Señor, no en un poco de cosas. Nuestra mente está despedazada, desencuadernada, con un poco de cosas vanas, cosas terrenales que no te van a salvar. Son cosas hechas, que Dios nos prueba es con las cosas que se ven. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible en las cosas hechas. Romanos 1:20, de cual no tenemos excusa de que hay un Dios creador y hacedor de todas las cosas. Nadie puede hacer una manzana, una pera, nadie puede hacer, todo está hecho. El hombre solamente hace plagiar las cosas de Dios y se atribuye muchas cosas que no son de Dios. Dios te da sabiduría en tu mente, te da luz, te da entendimiento, conocimiento, inteligencia para que puedas obrar en esta vida y puedas disfrutarla y hacer muchas cosas, como la ciencia que se ha aumentado a través del hombre. Ha hecho la ciencia a través que se ha aumentado bastante en estos últimos tiempos. Se ha aumentado porque Dios le ha activado esa parte espiritual en la mente al hombre. Es algo que Dios le regala para que el hombre haga cosas agradables, cosas que la ciencia nos puede ayudar en las cosas que se están viendo últimamente, en las cosas macro, micro, en los celulares, en las cosas que se toman un electro, todo eso, porque el hombre lo puede inventar porque tiene una mente. Esa mente es la parte espiritual, porque la carne vuelve al polvo, a la tierra, más el espíritu tiene que volver a Dios. Todo lo que Dios nos da es algo prestado. Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud, todo lo que en él habita, todo lo que respire alaba el Señor.
Por eso hay que llegar al conocimiento de Dios y escudriñar las Escrituras, porque la Escritura es el camino, la verdad y la vida que nosotros debemos de nosotros activar antes de que nosotros partamos de esta tierra, a adorar a Dios como Él quiere que lo adoremos, con sus mandamientos, sus estatutos y preceptos. Pero no podemos orar a Dios si no somos limpios, lavados, como dice Ezequiel, de todas nuestras inmundicias, de nuestros ídolos, porque el hombre está verdaderamente con un corazón engañado, el espíritu de su mente está engañado con cosas bajas, terrenales, cainescas, porque le damos ofrenda a Dios, pero cosas terrenales, pero no le damos verdaderamente la alabanza y la adoración a Dios, ni lo exaltamos como Él quiere. Dios es espíritu, dice el Evangelio en 4. Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. No es con las cosas que vemos, sino verdaderamente en una transformación verdadera de nuestro corazón, un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestras actitudes, un cambio de vida que sea agradable a Dios y a los que están viviendo con nosotros. Lo que hacíamos antes, no hacerlo más, no practicarlo. Y para poder no practicarlo, ese hombre engañoso que está viciado con deseos engañosos por el pecado, solamente puede ser renovado a través del poder de la sangre de Cristo y el lavamiento a través de la palabra de Dios, que nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, nos da para que nosotros podamos ser agradables a Dios, y eso se logra a través de la parte espíritu y verdad, creerle al Señor y tener esa fe, porque la fe no es la fe nuestra, la fe es creer lo que está escrito y ponerlo por obra. Esa es la verdadera fe, y el Señor va edificando nuestra casa y vamos creciendo en espíritu y en verdad, vamos creciendo verdaderamente como Dios quiere, para que nosotros podamos lograr disfrutar de todas las cosas hechas que nos regala el Señor por el paso y tránsito de la vida. Y nosotros un día vamos a presentarnos delante del Señor y tienes que estar preparado. Tu alma y tu espíritu tienen que estar limpio delante del Señor con el chip de Él para que te reconozca, porque no te va a reconocer si no has lavado tu alma de obras de muerte. A través de Cristo, Cristo lo hizo y nos salvó del pecado y la muerte y nos dio una nueva vida, un nuevo corazón, y ese es verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros tengamos todos, porque el que a Él viene no lo echa afuera. Dios quiere es que nosotros crezcamos y nos centremos en el espíritu y la mente, para que nosotros no nos vamos a ir hacia los extremos y verdaderamente seamos adoradores a Dios, y las cosas que nos fascinan o nos perturban o las fijaciones no vayan a hacernos mucho daño, porque nosotros la idolatría de una mujer, de un hombre o una mujer, nosotros las cosas terrenales nos hacen perder, y llega el hombre hasta matar, destruir, por tomar posesión de cosas hechas vanas terrenales, que eso no te van a salvar un día. Un día vas a entrar a la presencia del Señor y te va a llamar a rendir cuentas, y si tú no tienes la parte que Dios te regaló, que es el vestido, que es el Espíritu Santo, y tú estás desnudo como nuestros primeros padres que quedaron desnudos porque Satanás los desvistió, les quitó la vida verdadera de obediencia a Dios y se inclinaron más por la maldad y por el pecado, y esa genética pasó a través de la sangre, a través de la generación, de los genes, a través de ese software, y llegó a contaminarnos tanto hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y vino a darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento, porque Dios tuvo que venir en forma de debilidad, Dios vino en forma de pecado para poder mismo vencer Él como hombre, como carne, vencer el pecado y la muerte, y darnos de nuevo esa naturaleza divina que nos regaló Dios, que todos la tenemos, pero tenemos que crecer. La fe tiene que crecer, y crece a través de espíritu y verdad, a través de la palabra de Dios, que es lo que Dios nos ha regalado, sus estatutos y mandamientos, ponerlos por obra y gozarnos en esos estatutos y mandamientos y verdaderamente agradar a Dios. Dios dice aquí en el libro de los Hebreos lo que Cristo hizo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Nos renovó y nos limpió para que nosotros no sigamos siendo transgresores y estar en enemistad contra Dios, ser enemigos de Dios. Nosotros tenemos que ser amigos de Dios. A través de Cristo, Él pagó por nosotros y nos presentó al Padre con una nueva creación, que es a través de venir Él a nuestra vida. Esa simiente, esa semilla tiene que crecer como grano de mostaza en ti. ¿Cómo va a crecer? A través de espíritu y verdad. No va a crecer a través de carne
salchichón o cosas terrenales. Eso es para la carne, triglicéridos y colesterol, eso es para la carne. Nosotros crecemos en el espíritu y con esa parte espiritual podemos vencer el colesterol y los triglicéridos, porque vamos a tener dominio propio, porque más poderoso es el que está en nosotros que lo que está en el mundo, la parte espiritual crecida en ti, para que puedas tomar dominio y posesión de las cosas creadas. Dios nos regala las dos partes, lo terrenal y nos regala lo espiritual. Y nosotros alimentamos más lo terrenal, lo bajo, y desechamos lo espiritual. Y la espiritual es la vida eterna, es lo real en nosotros. Un día vamos a partir y vamos a presentarnos delante como fuimos conocidos al principio en espíritu. Dice el Señor aquí en Hebreos 9, 13, 14, dice así, y 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, no más, purificaban la carne, pero tu mente quedaba esclava otra vez de la carne, porque se hacía en el Antiguo Testamento, la antigua ley, en el Torá, en el Pentateuco, en los libros deuterocanónicos, se hablaba que se hacían ritos, sacrificios y se hacían ceremonias, como hoy, pero eso no quitaba el pecado. Tú puedes ir donde el sacerdote, la Iglesia Universal tiene un sacerdote, y ese sacerdote no puede limpiarte de horas de muerte, no puede limpiar tu conciencia. Él solamente con ritos y ceremonias, eso es externo. Eso se hacía antes en la antigua ley y todavía se sigue haciendo, porque Cristo verdaderamente no está renovado en nuestro corazón, no ha crecido esa simiente, esa semilla de Cristo, y para que nosotros seamos espirituales y poder verdaderamente agradar a Dios. El pueblo de Israel antes hacía eso, ritos, sacrificios, hacía ceremonias, cogía un becerro, cogía la sangre y decía que ya estaba libre de pecado, pero no, ese pueblo quedaba en lo mismo, quedaba ofendiendo al Señor, porque eso no lo eximía del pecado. Por eso tuvo que venir Cristo a limpiar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y la mente, para ser renovado y volver a recuperar nuestra parte de nosotros, que es el templo de Dios y santuario de Dios que somos cada uno de nosotros. Allá tú que estás, tú eres un santuario de Dios, tienes que ser limpiado y lavado con la sangre de Cristo, y el único que te puede perdonar tus pecados es el Señor Jesucristo. Ningún hombre puede perdonar pecados, de nada te sirve ya ir donde una persona que te saque del problema, de la dificultad, de la angustia, de la tristeza, de la soledad, del miedo, del llanto, de los temores. Nadie puede hacer esa obra redentora sino el Dios Espíritu, que Él ministra tu parte espiritual y te limpia de todas esas cosas que te perturban. Dice la palabra de Dios: ¿cuánto más la sangre de Cristo? La sangre del Señor, la sangre pura y limpia de un Dios limpia, pura, purificada, que tuvo que venir el mismo Dios a limpiarnos de todas nuestras maldades y nuestros pecados. No había ningún hombre, no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos, sino ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo honor y toda gloria es para Él, porque Él, siendo rico, se hizo pobre, ¿ya? Y nos dio esas riquezas de su gloria espirituales. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿ya?, vino con Él? Porque para poder vencer el pecado y la muerte tenía que estar fortalecido en esa parte espiritual, que vino y nos la regaló a través de morir y cancelar el pecado y destruir el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Tuvo que morir el Señor por nuestras transgresiones, el pecado lo mató, y si nosotros no tenemos a Cristo, el pecado nos mata, hermanos. El pecado nos mata porque la paga del pecado es muerte, y nosotros tenemos que sacudirnos del polvo de la tierra y tener esa parte, ese regalo y esa dádiva, ese regalo que es el perdón y la misericordia a través de Cristo, que vino y nos limpió de horas de muerte y el pecado. Dice: el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo mismo vino y se ofreció sin mancha esa parte espiritual a Dios, ¿ya? Y pudo vencer, con esa parte terrenal pudo vencer lo que nos tenía en cautiverio, en muerte y en pecado, y lejos de la ciudadanía espiritual. Estábamos lejos del Señor. Nosotros estábamos lejos de las promesas, estábamos lejos del perdón, lejos de la gracia, lejos de la gracia del Señor. Nosotros estábamos en desgracias, ¿ya? Cuando nosotros no tenemos a Cristo, hermano, no tenemos quien nos defienda, porque el león rugiente anda buscando a quien devorar, que es el enemigo, y él pega duro al que no está en el redil,
bajo la protección del pastor, que es nuestro Señor. Si nosotros no estamos en ese redil, el enemigo nos puede liquidar y matar. Por eso hay tanta destrucción, muerte, porque Él vino a matar, hurtar y destruir. Y Cristo vino a darnos vida, vida en abundancia, porque Él es la vida, vida para este tiempo presente y porvenir. El porvenir es nuestra vida eterna, porque algún día nos iremos a ir. Esta carne es pasajera. Este vehículo es pasajero, esta parte mortal, y lo mortal es nuestra alma y nuestro espíritu, y tiene que estar activado con la parte espiritual. Dice el Señor: y Dios limpiará vuestras conciencias, que nos hablaba desde el principio en Ezequiel, que nosotros tenemos que tener en nuestra parte de nuestra mente, de nuestra parte de nuestros pensamientos, porque lo que contamina al hombre es lo que tiene en su corazón, en su alma, engañoso y mentiroso. Entonces, el único que nos puede limpiar de ese engaño, de esa mentira, de esas cosas negativas, de muerte, de destrucción, de robarle al otro, de perjudicar al otro, es el Señor. La conciencia, vuestras conciencias, nuestras conciencias es la parte espiritual, nuestra parte de nuestros pensamientos, y vamos a ser juzgados. Romanos 2:16, ¿no? Dice que vamos a ser juzgados. Un día vamos a presentar nuestra conciencia, va a estar delante del Señor, de horas de muerte. Todo es muerte, para que sirvas al Dios vivo. La única forma que nos decía en Ezequiel es un nuevo corazón, una nueva vida, renovados, una vida limpia, agua limpia, lavados por la sangre de Cristo. Es el único que puede lavar nuestra conciencia de los pecados, de la muerte. Él nos da un nuevo corazón, una nueva vida, nos da luz, nos da gozo, que es lo más importante que nosotros tenemos, paz, reposo. Todo eso es la dádiva que viene de lo alto, que lo trajo Cristo. Todo ese paquete lo trajo Cristo, el entendimiento, para que conozcamos verdaderamente al Dios verdadero y no estemos en idolatrías con nuestra mente llena de un poco de cosas terrenales, que eso no te van a salvar. Eso te van a angustiar, te van a afligir, te van a desesperar, te van a preocupar, te vas a enfermar más, porque a lo último el psiquiatra, porque estás preocupado por un poco de cosas pasajeras, que esto, que lo que debo, que lo que no debo, que lo que me pagaron, que lo que sí me pagaron, que me alcanzó, que no me alcanzó, y eso a lo último te baja las defensas, porque tu parte débil es la carne, tu cuerpo, y te entra el Alzheimer, te entra el Parkinson, te entra un poco de cosas que al final no te van a salvar, ni vas a tener una vida en paz, ni en reposo. Por eso hay que llegar al Señor, que limpia nuestra alma, nos purifica, nos santifica, somos santificados, somos santuarios de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, Hechos 17, que aquí están brincando y saltando y todo eso, y tu vida sigue lo mismo, porque no ha sido lavado vuestra conciencia de horas de muerte. Cristo te invita a que Él venga a tu corazón, lave tu corazón y reine en tu corazón, en tu vida, para que tengas paz, para que tengas reposo, que Él se quede en ti, en tu casa. Él es el que te edifica a través de la palabra de Dios, y vas creciendo. Él edifica Jerusalén, edifica tu parte espiritual, tu parte de mente, tu parte de conciencia, tu parte de tus pensamientos, y el Espíritu de Dios va tomando dominio de todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Todos sus sacrificios que nos habla la palabra de Dios ahí en Hebreos 9:13 es más o menos como si yo estuviera aquí y me chorreara aquí con café. Entonces llego y me coloco el saco y me tapo el pecado. Eso es lo que hacía todos sus sacrificios, ¿sí? Antes de Cristo. Pero con Cristo, viene Cristo y quita y nos limpia todo, no se pone a tapar, nos limpia de todo pecado. ¿Limpia qué? Nuestras conciencias, que nos habla aquí la palabra de Dios, de toda inmundicia, de toda cosa mala, nos limpia. Eso es verdaderamente lo que significa la venida de Él a nuestras vidas, que Él viene a darnos nueva vida, pero una vida en abundancia, buena, plena. Él quiere que tú, que estás allí, que estás todavía con dudas, salgas de toda esa religiosidad en la cual todos estábamos allí metidos, pero con el conocimiento de la palabra de Dios, Él nos dio luz, y hoy estamos nosotros a través de esa luz llevando estos mensajes para que tú también te arrepientas, a tú que estás allí sentado, y que todos esos sacrificios que estás haciendo, aún en la misma misa, todos esos son sacrificios que de nada sirven. La misa, ¿qué es la misa? Es la repetición de sacrificios de Cristo por la vida, y eso es lo que hace la humanidad hoy, la gran mayoría
de nuestras familias que están todavía allí metidas, creyendo en cosas repetitivas de la muerte de Cristo. ¿Sí es? Dice la palabra de Dios: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y el único que se hizo maldito, siendo justo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Y tú estás allí a toda hora recordándolo a través de señales, haciéndote bendiciones, la Santa Cruz, con la misa, con todo. No, Dios quiere es que verdaderamente seas transformado en el espíritu de la mente, porque Él es un Dios vivo, nos está diciendo aquí en el 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Ninguna otra religión en la cual tú crees y has oído, ninguno ha dado la vida por ti. Solamente a través de Cristo Jesús, sin mancha. Mire, se hizo pecador. Ahí en la cruz se hizo maldito por todos nosotros, por tus pecados, por mis pecados. Y aún así no reconocíamos nosotros verdaderamente a qué vino Él, que esa sangre, todo lo que significa en nuestra vida. Reconocer que Él dio la vida por todos nosotros, por tus pecados, por mis pecados, y nos restauró, y nos cambió, y nos limpió, y nos renovó. ¿A dónde? Allí en el espíritu de la mente, que es donde Él quiere que tú cambies cuando te arrepientes verdaderamente, cuando crees verdaderamente que hay un Dios vivo, dice, sin mancha. A Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Es el mismo Dios que tenemos nosotros. Dios es uno solo. Solamente Él en la palabra de Dios se manifiesta de una forma, cuando habla en forma de hombre en el Nuevo Testamento, cuando habla en el Antiguo, habla a través de Yahweh, Jehová, o Dios. Es el Dios todopoderoso, es uno solo, es omnisciente. Él tiene varios nombres, depende donde nosotros lo invoquemos, pero es uno solo. Ese es el que nosotros estamos creyendo hoy, un Dios vivo, no en obras muertas, no en cosas materiales, no en crucifijos, que son cosas muertas hechas por el hombre. ¿Sí? Dios nos ha enseñado todas estas cosas. ¿Cómo es que la gente se va al río, al paseo, hace un sancocho, corta la leña, come, de esa leña le queda un palito como bonito, hace un Cristo, dice en Isaías 44, lo pulen, hacen un Cristo y después se ponen a adorar lo que hicieron con las manos? Eso no es. Y así está el mundo hoy en día, la gran mayoría, en cualquier religión, todos creen en algo porque no encuentran verdaderamente que es a través de Cristo, el único que dio la vida por todos nosotros, que podemos nosotros encontrar la salvación y la sanación de nuestras almas, para encontrar el camino a través de la santidad, el camino de la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere con todos nosotros, que hoy, que tú estás allí, te arrepientas verdaderamente, reconozcas que hay un Dios que quiere limpiarte la conciencia de toda inmundicia, de todas obras vanas. Vana es lo que pasa, hoy es y mañana no es lo que pasa, pero Cristo permanece para siempre. Amén. Entonces toma hoy tú la decisión allí donde tú estás y recíbelo por fe, y verás que Dios comienza a actuar en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches. En nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Que Gracias, Padre Santo. tú estás a la puerta y llamas. Si alguno oye su voz, Él entrará a él y sanará con él, Señor. Que las puertas de sus corazones se abran para que reciban esa salvación tan grande que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, Señor. Dice que un día vamos a partir de este lugar y hemos de tener, Padre, la voluntad de Dios que Cristo hizo por nosotros y nos redimió del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, que esos corazones se abran para que reciban a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, y que cambien a una nueva vida, un nuevo corazón. Padre Santo, Señor, que tú toques esos corazones duros y los hagas un corazón de carne, Señor, para que vuelvan en amistad con Dios, y por eso venga la paz y el reposo a muchas
personas, a muchas almas, a muchos hogares, Señor. Bendecimos el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, dando gracias, Señor, porque tú nos hablas de hoy, Señor, que solamente tú hiciste un sacrificio por nosotros en la cruz, hiciste la voluntad del Padre por nosotros, porque no podíamos hacerla, Señor. Por eso, abogado, tenemos a Cristo por nuestros pecados. Si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Por eso nos acercamos al trono de la gracia, para que haya gracia y oportuno socorro y nos salve, Padre, de la ira venidera. En Cristo Jesús, gracias, Padre Santo. Dios los bendiga y los guarde.